Bienvenidas y bienvenidos a El Mundo es un Pañuelo de la Radio Nacional de Colombia. Aquí estamos, como de costumbre, con Tania Herrera. Carlos, muchísimas gracias y a nuestros oyentes también por acompañarnos. Tania, hoy vamos a hablar de que el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, escogerá entre 6 aspirantes finalistas en un proceso de selección a cargo de una comisión especial. ¿Quién será la persona que asuma el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público? La comisión anunciará los 6 finalistas el próximo 20 de abril. Hay muchas preguntas en el ambiente hoy en Guatemala. Preguntas como si pasará la prueba la actual fiscal general Consuelo Porras, muy cuestionada internamente, y por Estados Unidos también por favorecer la corrupción y obstruir la justicia. Otra pregunta que se están haciendo en Guatemala hoy es si se atreverá el presidente a ratificarla en el cargo en caso de que sea escogida entre las 6 finalistas. ¿Qué significaría esa decisión del presidente? ¿Será un golpe bajo más a la institucionalidad democrática y un retroceso en la lucha contra la corrupción en Guatemala? Lo analizaremos con Iván Velázquez Gómez, excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, que fue perseguida y clausurada en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales. Carlos y oyentes, esta semana, durante 3 días, las calles de las principales ciudades y pueblos de Guatemala han sido escenario de protestas contra precisamente Consuelo Porras, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, quien aspira a ser reelegida en el cargo. La indignación, por supuesto, no es gratuita, porque la funcionaria fue incluida el 20 de septiembre del año pasado, el año 2021, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la llamada lista Engel, lista de personas corruptas que obstruyen la justicia y que socavan la institucionalidad democrática. De ayer comenzaron una serie de jornadas de protesta en las cabeceras departamentales y en algunas cabeceras municipales del interior del país, principalmente preocupados por todo el giro que ha dado la justicia en el país. El caso más sonado de obstrucción a la justicia por parte de la actual fiscal Consuelo Porras ha sido la destitución de Francisco Sandoval, quien ejerció como fiscal especial ante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que fue creada mediante un acuerdo entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, existe un patrón de obstrucción a la justicia por parte de la fiscal Porras, que hoy aspira a ser reelegida. Ese patrón incluye órdenes a sus subalternos que ignoren las denuncias, no en derecho, sino por cálculos políticos. Cuando el fiscal fue destituido, el fiscal Sandoval del que hemos hablado, y tuvo que buscar exilio en los Estados Unidos, dijo que Porras, la actual fiscal, había ordenado que cualquier investigación contra el presidente de la República debía ser autorizada solamente por ella, solamente por ella. Además, recordemos, Carlos, que el caso de Sandoval alcanzó resonancia internacional porque el gobierno de los Estados Unidos le reconoció su exitoso trabajo como investigador de casos emblemáticos de corrupción. También recordemos que Sandoval no es el único que ha buscado el exilio para proteger su vida. También tuvo que hacerlo, entre muchos otros, la fiscal anterior, que se llama Telma Aldana, quien trabajó con mucho compromiso y coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad, en la que participó nuestro invitado de hoy. ¿De quién se trata, Tania? Él es el jurista colombiano, Carlos, él se llama Iván Velázquez Gómez, a quien por allá en el 2019 el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, lo expulsó del país, afectando el trabajo, por supuesto, de la comisión hasta que finalmente esta dejó de operar. Y comenzábamos nuestra conversación con él, con el excomisionado Iván Velázquez Gómez, preguntándole por qué un personaje como el actual fiscal Consuelo Porras aspira a ser reelegida en el cargo, no obstante estar incluida en la lista Engel del Departamento de Estado. Es decir, ¿por qué siguen ocurriendo estas cosas en Guatemala? Antes de tratar de analizar por qué siguen pasando estas cosas, hay una consecuencia, aunque efectivamente la lista Engel no tiene aplicación sino en los Estados Unidos.
tiene una consecuencia muy grave para Guatemala. Naturalmente para la persona que está designada en la lista, porque eso le impide cualquier relacionamiento con Estados Unidos. Significa también que se le cancela la visa, pero además por el hecho de haber sido designada como corrupta, USAID suprimió toda ayuda al Ministerio Público. Yo creo que aquí es donde está la mayor consecuencia de gravedad para la institucionalidad guatemalteca. Y es que la Fiscalía de Guatemala pues no tiene suficientes recursos, necesita de la cooperación internacional, y que un aliado tan importante como USAID suprima cualquier apoyo al Ministerio Público, USAID, INL, agencias o que han suprimido o han disminuido su cooperación. Naturalmente sigue apoyo, por ejemplo, de la DEA en la lucha contra el narcotráfico. Entonces creo que este es un efecto realmente grave, y desde esa perspectiva es que el presidente de Guatemala debería examinar su reelección, porque es finalmente él quien toma la decisión. El proceso es que una denominada comisión de postulación elabora una lista de 6 candidatos y el presidente de la República nombra a uno de esos 6. Esta lista es elaborada por los decanos de las facultades de Derecho, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Colegio de Abogados, el presidente del Tribunal de Honor. Son cerca de 14, 15 personas que hacen ese proceso de selección. Lo que motivó las protestas de esta semana contra la fiscal y jefa del Ministerio Público es la sensación generalizada de que se ha producido un retroceso muy peligroso frente a los avances en la lucha contra la corrupción gracias a la colaboración de la Fiscalía, con su momento la CICIG, cuyo logro de este organismo más notable sin duda es haber demostrado que cuando hay voluntad política la justicia deja de ser solo para los de Ruana. Yo creo que en Guatemala se presentó algo excepcional y probablemente excepcional en el mundo, y es la posibilidad de hacer efectivo el principio de la igualdad de todos ante la ley. Es decir, el suprimir los privilegios en cuanto a la persecución penal, y que cualquier persona, sin importar su rango, sin importar su riqueza, sin importar su jerarquía, su poder, pudiera ser sometida a la justicia si se entendía que había cometido delitos. Y de esa naturaleza se pudo adelantar investigaciones con consecuencias que todavía, a pesar de la gran regresión que se ha producido en el país, consecuencias que todavía sufren muchas personas, como el expresidente Pérez Molina, quien todavía está preso, está sometido a juicio, apenas está iniciándose un juicio. La ex vicepresidenta Roxana Valdetti, condenada ya a 15 años en otro proceso, sometida a al juicio mismo en el que está vinculado el expresidente Pérez Molina. Ministros de despacho, decenas de congresistas, empresarios, y empresarios de alto nivel, no es de microempresarios, son personas que han tenido además la orientación económica del país y que se han garantizado sus privilegios a partir de la incidencia que ellos han tenido en todos los gobiernos en la conducción del Estado. Según el excomisionado Iván Velázquez, la principal resistencia al trabajo de la comisión tuvo su origen en el sector del empresariado, que hasta ese entonces hacía de las suyas en Guatemala sin que la justicia le tocara un pelo. Todo esto generó luego una gran reacción, especialmente, considero yo, a partir de los empresarios,
que estaban con el gran temor. Ya había muchos vinculados por soborno, contratistas, grandes empresas de construcción en Guatemala, por soborno en el Ministerio de Comunicaciones, es decir, de infraestructura y obras públicas, que habían aceptado su responsabilidad, que fueron condenados en procedimientos abreviados, que además de ser condenados, se combinó con ellos una reparación que resultaba también desde el punto de vista de la construcción de ética pública muy importante, y era construir ellos a título de indemnización por los delitos cometidos, construir obra pública por su cuenta, con los avisos informando que esta obra se construía para reparar los daños ocasionados con el cohecho en el que habían resultado condenados. Esto es, además de lo que significa la exposición pública del empresario, decir, sí, yo cometí un delito, estoy condenado por ese delito y estoy construyendo esta obra para reparar los perjuicios que ocasioné. Pero hubo también otros empresarios, estos del mayor nivel, pertenecientes muchos de ellos a las familias, que son las 5 o 7 familias poderosas que han tenido el control del país por décadas, que igualmente fueron vinculados a un proceso por financiar ilícitamente la campaña de Jimmy Morales, quien fue elegido presidente en el 2015 y se desempeñó entre el 2016 y el 2020. Un financiamiento electoral ilícito que quedó también plenamente demostrado, se logró sin lugar a duda. Y en virtud de esa investigación, igualmente estos empresarios salieron públicamente a reconocer el error, en esos términos lo plantearon, el error cometido, que habían afectado la democracia en Guatemala y que se iban a presentar ante la justicia, y efectivamente estuvieron en el banquillo de los acusados presentando sus descargos. Hicieron esta conferencia de prensa para explicar su situación y la aceptación de esa responsabilidad. Tristemente, Carlos, esos avances se vieron afectados por un factor geopolítico. La presidencia de Donald Trump, a quien explica nuestro invitado del día de hoy, el señor Iván Velázquez, la lucha contra la corrupción en Guatemala le interesaba muy poco. Sí, porque lo que buscaba la Casa Blanca era que Guatemala cooperara en la contención de los flujos migratorios, aceptando ser tercer país seguro, es decir, un territorio al cual se deportan los migrantes para que desde allí, y no desde los Estados Unidos, inicien los trámites de asilo y de refugio. Es decir, se negoció la impunidad a cambio de favorecer el interés nacional de los Estados Unidos. Hubo una embestida que se venía dando desde mediados del 2016, precisamente cuando empezaron a ser vinculados empresarios, importantes empresarios en el país, que llevó inclusive a contratar empresas de lobbying y a realizar ellos mismos actividades de lobby en Estados Unidos, con una circunstancia que les resultó muy favorable, y fue el gobierno de Trump, que no le interesaba para nada el tema de la corrupción en Guatemala, que estaba interesado solo en el tema de los migrantes, y que además Guatemala, el gobierno de Guatemala, que siempre aduce la reivindicación de la soberanía por encima de todo para mostrar su genuflexión frente al gobierno de Trump, unilateralmente, desde el momento en que Trump dijo que la capital, que las representaciones diplomáticas en Israel deberían estar en Jerusalén, que se reconocía como capital del Estado de Israel, Guatemala fue el segundo país, luego de Estados Unidos, en trasladar su capital de Tel Aviv a Jerusalén. Y así demostró, hizo bastantes gestos de genuflexión, como inclusive admitir que Guatemala se convirtiera en el tercer país seguro.
Esto significa que cuando hay migrantes que son generalmente migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, que hacen su tránsito, los de El Salvador y Honduras, por Guatemala, caravanas a las que se les unen guatemaltecos y llegan a México, a la frontera con Estados Unidos, pretenden entrar, México o Estados Unidos los devuelvan a Guatemala y que sea desde Guatemala que tramiten sus solicitudes de asilo, su posibilidad de ingreso legal. Y esto igualmente sin ninguna contraprestación aparente, pero que en realidad la contraprestación que obtuvo ese gobierno corrupto también de Jimmy Morales fue precisamente el silencio o la contribución de parte de Estados Unidos con la terminación final de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que concluyó su mandato en septiembre del 2019. Según investigaciones periodísticas recientes, los hijos del actual presidente Alejandro Yamatei compraron unos inmuebles que por su alto costo no se ajustaban a las capacidades económicas de la familia presidencial. Denuncia además que se suma a la de una construcción con recursos públicos, de una carretera que facilita el acceso a la residencia del presidente y a lo que en Guatemala se le conoce como el escándalo de la alfombra roja. Acaba de conocerse esta semana por la investigación de unos periodistas de investigación importantes en el país que han desarrollado buenas investigaciones. Acaba de conocerse las casas que tienen los hijos del presidente. Ya antes se había conocido casas lujosas, cuantiosas, que tendrían imposibilidad absoluta de adquirir ellos. Ya antes se había conocido de una casa que el presidente Yamatei y el que se dice su compañero, que ha tenido una presencia importante en el gobierno, igualmente habían adquirido la construcción de una carretera con recursos públicos para poder llegar fácilmente a su residencia. El escándalo de la alfombra mágica, como se conoce en Guatemala, que es una gran cantidad de dólares, no sé cuánto fue el valor, pero son cifras millonarias que le habrían entregado a Alejandro Yamatei unos rusos interesados en una explotación minera en el oriente del país, y entonces se le entregaron en un regalo de una alfombra. A la casa del señor Yamatei llega una alfombra que en realidad es el envoltorio de los millones que están contenidos en ella. Y todo esto ha tenido por lo menos importantes testimonios de personas que han participado en hechos de esa naturaleza. Podría decirse más bien que Yamatei hace parte de ese sector que reconquistó el control absoluto del Estado. Y no solo que reconquistó, sino que extendió, porque yo creo que ahora hay una consolidación como probablemente no se había visto nunca en los últimos 20 años del poder que ha copado todos los espacios. Como ha ocurrido en otros países de este hemisferio, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, solo para mencionar algunos pocos casos, se ha producido una cooptación de las altas cortes, que según la Constitución deben ser renovadas en su totalidad cada 5 años. Pero, Carlos, la Corte Suprema de Justicia, que debía ser renovada, de hecho, en el año 2019, todavía está ejerciendo con magistrados que actúan generosamente con los corruptos, según afirma nuestro invitado de hoy, el excomisionado Iván Velázquez. Tienen una Corte Suprema de Justicia. En Guatemala las cortes, que son Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia, se eligen la Corte de Constitucionalidad por 5 años, igualmente la Corte Suprema de Justicia por 5 años y Cortes de Apelaciones
también por el mismo periodo. Y es una renovación completa. Es decir, no son periodos individuales como los tenemos, por ejemplo, en Colombia, sino que son periodos colectivos. 13 magistrados de la Corte son elegidos por periodos de 5 años a partir, la Corte actual, a partir del 14 de octubre del 2014. Pero estamos ya para abril del 2022 y todavía esa Corte, que debió entregar el 14 de octubre del 2019, continúa ejerciendo, continúa cumpliendo funciones, porque ha sido una Corte muy generosa con los corruptos, porque ha sido una Corte corrupta, porque su origen se produjo precisamente en medio de la corrupción, pero pudimos tener comprobación en el 2018 cómo estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia habían sido escogidos por el que en el 2014 se tenía como el seguro presidente de Guatemala para las elecciones del 2015. Guatemala tenía una particularidad. Siempre el que quedaba de segundo en una contienda electoral era el presidente de la siguiente. Era el que ganaba en la siguiente contienda. Como Valdizón había perdido en las elecciones con Otto Pérez en el 2012, se tenía, en las elecciones del 2011, periodo 2012-2016, se tenía la certeza que el futuro presidente era Manuel Valdizón. Pues bien, en el 2014, Manuel Valdizón se repartió la Corte Suprema de Justicia con el que iba a ser luego el otro sucesor, Alejandro Sinibaldi. Se le repartieron la Corte Suprema de Justicia, 13 miembros, 7 para quien iba a ser presidente, Manuel Valdizón, 6 para el que lo iba a suceder después, Alejandro Sinibaldi, y los 256 cargos de magistrados de tribunales, es decir, salas de apelaciones allá, se lo repartieron 128. Esos magistrados fueron los elegidos, pero Manuel Valdizón tuvo la desgracia que la CICIG investigó no solo financiamiento de su campaña, sino también a su vicepresidente, a su candidato vicepresidencial en el 2015, que estaba señalado y se demostró, fue condenado, porque favoreció como presidente del Banco Central, del Banco digamos de la Banca Central en Guatemala, favoreció los intereses de narcotraficantes en lavado de activos, haciendo favores a esos narcotraficantes para el lavado con un banco, una intermediación cuando él era el superintendente de bancos. Entonces, Manuel Valdizón perdió las elecciones con Jimmy Morales, que se presentaba como el candidato ni corrupto ni ladrón, era su eslogan de campaña, y como el candidato de la pobreza, de la precariedad, el que no tenía recursos para su campaña. Pero en realidad todo fue un teatro que montó con los empresarios, con las grandes familias guatemaltecas que financiaron su campaña, pero subrepticiamente. Entonces, Jimmy Morales, la campaña de Jimmy Morales no tenía que hacer pago de gastos de campaña, porque esos gastos los asumían terceros sin que se supiera nunca de dónde salía la plata. Pues bien, esa situación de tener una Corte Suprema de Justicia con ese origen, que en el primer momento no tuvo posibilidad de desarrollarse, de cumplir los compromisos, porque pudimos documentar que antes de ser posesionados los magistrados, juraron solemnemente en una reunión ante Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi. Juraron con toda solemnidad, de pie, con la mano levantada, cumplir lealmente las obligaciones con sus electores Sinibaldi y Valdizón.
cuando se produjo toda esta arremetida contra la CICIG y contra la lucha contra la corrupción, entonces los empresarios ya se sintieron más cómodos para hacer abiertamente la lucha contra la CICIG, pero igualmente para mantener todos los afectados con las investigaciones, para mantener esta Corte Suprema de Justicia, que como digo lleva ya más de 2 años de periodo vencido, y dicen que va a completar los 5 años del mandato que no va a desempeñar una nueva Corte, precisamente por los beneficios que ha otorgado a ese poder corrupto, que es muy similar a lo que se piensa podría ocurrir con Consuelo Porras, porque si toda esta corrupción y esta que llamamos narcocleptocracia tiene garantizados en su fiscal general, en su Corte Suprema de Justicia, en toda la estructura del organismo judicial, tiene garantizada su impunidad, han dado muestras de ser leales en la impunidad, en el patrocinio de la impunidad, pues entonces probablemente podría ser elegida. Y ahí el señor Yamatei tendría que valorar bastante, lo que significaría ahí sí una afrenta directa a Estados Unidos, porque ha asumido una posición, como lo mencionaba Tania ahora, una posición directa Estados Unidos cuando lo señala, cuando señala a la fiscal general como corrupta y lo incluía, recordaba Carlos Alberto, la incluía en esa lista Engel. Le preguntamos a Iván Velázquez por el impacto que tuvo el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que por décadas habían venido luchando contra la corrupción, por la justicia y por la institucionalidad democrática. Es decir, le preguntamos por el efecto de esa orfandad en que quedaron estas organizaciones de la sociedad civil cuando se acabó el trabajo de la comisión. Y como escucharemos enseguida, ya sin la comisión de por medio, la obstrucción a la justicia volvió a echar raíces en la vida cotidiana de Guatemala. Yo creo que ha sido un impacto fuerte. Inicialmente con la salida de la comisión, que como decía, se produjo a principios, el 3 de septiembre del 2019, que concluyó su mandato, que significó precisamente esto que mencionaba usted, significó la pérdida de un órgano independiente que acuerpaba no solo la sociedad civil, sino también parte de la institucionalidad. Jueces y fiscales honestos, independientes, que continuaron asumiendo con mucha valentía su función. Mientras estaba la comisión, pues no se atrevía nadie a tocar a estos jueces y fiscales, porque era como ir en contra también directamente de la comisión, es decir, la comisión por todo lo que logró en sus actividades, que logró también de aceptación popular. Creo que la comisión debió cerrar en el 2019 con cerca de un 70-75% de favorabilidad en la opinión pública. Entonces, aunque la fiscal general, que es la misma señora que está actualmente, que llegó desde el 2017 a la fiscalía, 2017, 2018, ya estoy algo confundido, 2018, sí, fue el 2018, desde mayo del 2018 a la fiscalía. Ella tampoco asumió una posición de enfrentamiento con la CICIG en sus primeros tiempos, sino que simplemente era un palo atravesado en la rueda, una persona que impedía que se desarrollaran las actividades
tuvimos una investigación en la que se demostró varios delitos, entre ellos también financiamiento electoral ilícito, de una candidata presidencial, Sandra Torres. Se le presentó a la fiscal general desde el mes de agosto del 2018 y solo aceptó que se iniciara la judicialización cuando esta candidata presidencial adquirió el fuero. En Guatemala, cuando una persona se inscribe como candidato a elecciones populares, sea presidente, vicepresidente, al Congreso o a alcaldías, adquiere una inmunidad. Es un fuero que se confiere por todo el tiempo de la campaña, como para impedir la persecución política que se puede hacer a través del aparato judicial. Y entonces es necesario pedir el levantamiento de esa inmunidad, presentar un antejuicio para que, levantada la inmunidad, la persona pueda procesarse. Pues la fiscal general guardó literalmente la investigación que se había realizado por la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La engavetó hasta cuando esta candidata obtuvo su inmunidad por la inscripción. Entonces ya lo que seguía era hacer ese trámite del antejuicio con unas autoridades controladas, que finalmente tampoco condujo a nada. Actuaciones de esa naturaleza eran las que desarrollaba la señora Consuelo Porras durante ese periodo, durante ese primer periodo. El golpe más certero, sin duda, fue la expulsión del territorio guatemalteco del excomisionado Iván Velázquez. Desde entonces se ha mantenido una estrategia de acoso judicial contra fiscales y jueces que han tenido la valentía de asumir los procesos con base en los hallazgos que dejó, cuando estaba en el país, la Comisión Internacional. Se produce en septiembre 3 del 2018 una decisión del presidente Jimmy Morales que, apoyado en una resolución que hace que el Consejo Nacional de Seguridad adopte, me declara enemigo de la seguridad nacional. Como enemigo de la seguridad nacional, Jimmy Morales prohíbe mi ingreso al país y se ordena que ninguna aerolínea podrá aterrizar en Guatemala si yo soy pasajero, porque está prohibido mi ingreso al país. Esa variación, con esta decisión del presidente Morales, que pretendía forzar además al secretario general de Naciones Unidas a que me relevara del cargo, el secretario general, Antonio Guterres, lo que resolvió fue mantenerme como comisionado para despachar desde afuera. Y así lo hice hasta septiembre del 2019. Esa ausencia, esa dirección de la comisión a distancia, que lo hacía o desde Nueva York o Washington o Bogotá o San Salvador, donde tenía las reuniones con mis compañeros de la comisión, reuniones presenciales, que se desplazaban ellos a San Salvador y yo igualmente. Ese manejo a distancia realmente afecta bastante el adecuado funcionamiento, pero además facilitó a la fiscal general para asumir todavía con mayor fuerza esa obstaculización. Todavía no se atrevía a tomar acciones en contra, ni siquiera de los que eran sus subordinados en la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Pero producida ya la salida de la comisión, entonces ahí sí las investigaciones en contra de los propios fiscales. La destitución que produjo, creo que fue en julio del año pasado, del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, de Juan Francisco Sandoval. La detención, porque esto es además para ver la naturaleza del absurdo y de la arbitrariedad y de la
cooptación absoluta del sistema de justicia en Guatemala, yo creo que a nivel similar o peor que el que se está produciendo en Nicaragua. A una antigua abogada de la CICIG la privaron de libertad, la capturaron por solicitud de la Fiscalía, por haber hecho una solicitud de acumulación en un proceso. Le pide a una juez que decrete la conexidad de este caso que tiene con otro que la juez está adelantando. La juez accede y ahora la Fiscalía detiene a esta exfuncionaria que porque haber hecho esa solicitud y logrado esa decisión del juzgado implicó una obstrucción a la justicia. Ese es el nivel de abuso, de arbitrariedad, de persecución, que es lo que además, y para llegar al día de hoy, justifica plenamente el exilio al que se vio obligada la jueza Erika Ifán, que era tal vez el último baluarte en la lucha contra la corrupción en el país, y a la que, si no sale de Guatemala, seguramente en este momento ya estaría privada de libertad. Han salido cerca de 15 funcionarios. La anterior fiscal general, que estuvo en toda denominada primavera guatemalteca, en la lucha contra la corrupción, tiene 2 órdenes de captura. Se encuentra asilada en Estados Unidos. Igualmente, la fiscal anterior a ella, Claudia Paz y Paz, que fue la constructora del proceso por genocidio contra Ríos Montt, no puede volver a Guatemala, no está exiliada, trabaja en otro país centroamericano, pero no puede volver, dado también el grado de peligro, de riesgo, no solo para la libertad, sino principalmente para la vida que tienen estas personas que han enfrentado a los corruptos. Varios de ellos todavía se encuentran privados de libertad. Esta exfuncionaria de la CICIG y la exfiscal que acompañaba ese caso por esa misma situación de la abogada también fue privada de libertad. Las dos recuperaron recientemente, quedaron libres, pero permanecen aún como 4 o 6 fiscales, auxiliares fiscales presos por haber cumplido con su trabajo en el país. Lo que ustedes van a escuchar enseguida es una reseña de otros casos que investigaba la Comisión Internacional contra la Impunidad, además de los que ya se han mencionado aquí, contra varios expresidentes, políticos, empresarios y jueces, entre otros personajes de la vida pública guatemalteca. La más conocida internacionalmente es esta por la que están privados de libertad el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Valdetti, que es un caso conocido como La Línea, un caso de defraudación tributaria. Estos casos contra constructores, contra empresarios de la construcción, el caso denominado construcción y corrupción, casos de financiamiento electoral ilícito, en algo que nosotros señalábamos como el pecado original, el financiamiento electoral ilícito. Cómo el financiamiento electoral es motor, pero también consecuencia de la corrupción, cómo se produce ese ciclo de financiamiento, corrupción, financiamiento, en una mezcla que ya no se sabe el principio y el fin, sino que es ese círculo permanente en el incremento de la corrupción. De eso hubo diferentes casos que adelantamos, unos 4 o 5 casos, investigaciones respecto del organismo judicial, es decir, del Poder Judicial. 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia sometidos a proceso,
2 de ellos condenados. Una jueza por primera vez en toda la historia de Guatemala, que una jueza es condenada por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Investigaciones que tuvieron que ver con el Congreso de la República, con la Municipalidad de Guatemala, una investigación que se adelantó contra el expresidente Álvaro Arzú, que fue presidente por allá en los años 90, pero que luego fue el alcalde perpetuo de la ciudad de Guatemala hasta su muerte. Lo que logró, podría decirse más bien para no seguir señalando casos particulares, lo que logró todo este proceso investigativo en Guatemala fue identificar las que denominamos redes político-económicas ilícitas. Esto de organizaciones con un contenido criminal, pero que se mueven entre lo lícito y lo ilícito, que participan de la contratación pública o de los negocios legales, pero su finalidad principal es enriquecerse ilícitamente, incrementar su poder, garantizarse impunidad. Y pudimos finalmente dejar la foto en un informe que presentamos en el mes de agosto del 2019, que se denominó Guatemala, un estado capturado, y que inclusive puede ser todavía consultado. La CICIG dejó su página como un archivo que es www.cicic.org. Ese informe que revela cómo las élites, particularmente las élites económicas hegemónicas, han tenido un control casi que absoluto del Estado, y que se pudo determinar con investigaciones en cada una de las ramas del poder público, tanto lo que se hizo con el Ejecutivo, no solo presidente de la República, sino también de ministerios e institutos, o con el Congreso de la República, en algo que habría que ver cuál es también la situación, por ejemplo, en Colombia. Algo que encontramos allí, lo que se denominaron plazas fantasmas. Una gigantesca burocracia en la nómina, pero no en el trabajo, a cargo de los congresistas, que son allá denominados diputados. De manera que un diputado podía tener 30 empleos con nombres y apellidos de personas que no desarrollaban ningún trabajo y que los sueldos que ellos devengaban eran para ese congresista y se les daba un porcentaje a los que prestaban el nombre para la celebración de los contratos, o que tenían a su disposición como jardineros, celadores, mensajeros o personal vinculado a sus empresas, personas que estaban pagadas por el Estado con cargos supuestamente en el Congreso. Como algo que no pudimos concluir, pero en lo que igualmente había bases, nóminas de esta naturaleza, plazas fantasmas en las instituciones de fuerza pública. Y uno con eso piensa, en el caso de Colombia, ¿cómo será este un mecanismo exclusivo de Guatemala? ¿O este que es como de tan fácil realizar cuando no hay un censo controlado de manera constante respecto de la burocracia oficial? ¿No podrá ser un mecanismo de apropiación de recursos públicos muy fácil, expedito, y generalmente sin mucha posibilidad de demostración, es decir, con mucha apariencia de legalidad, porque estas personas aparecen contratadas mediante contratos de prestación de servicios, solo que no prestan servicios, pero sí reciben sus honorarios.
Cuando creíamos que el excomisionado Iván Velázquez ya había reseñado los casos más famosos de corrupción en Guatemala, continuó con su relato narrando cómo la empresa de comunicaciones Tigo, con la complicidad de la vicepresidenta en su momento Rosana Baldetti, lograron la aprobación en tiempo récord de una ley de telecomunicaciones para favorecer la expansión de la red de esta compañía. Tomen atenta nota porque esto supera con creces los límites de la vergüenza y la desfachatez. Una empresa de telecomunicaciones, Tigo, compra con la vicepresidenta Roxana Baldetti una ley que los funcionarios de Tigo elaboran con un diputado que designa la vicepresidenta. Una ley según la cual las empresas de telecomunicaciones podían instalar donde ellos creyeran conveniente las torres repetidoras, que si una alcaldía no autorizaba, se podía expropiar el terreno, es decir, de un dominio absoluto de las empresas de telecomunicaciones celulares. Y aquí la cuestión era que como la ley, el proyecto lo venían haciendo de manera oculta, esa empresa con la vicepresidenta, de pronto un día, sin más ni más en el Congreso, una proposición, alteración del orden del día, para considerar la ley de telecomunicaciones y control telemático en las cárceles del país. Otra proposición, declaramos de urgencia nacional, por lo tanto, se puede aprobar en esta única sesión, como el fast track. El fast track es como se llama. Fast track. Entonces, lo aprobaron ese mismo día, así, de sorpresa. Y ya la empresa Tigo tenía todos los sitios vistos y en los 2 meses o 3 que duró vigente la ley, pues se multiplicaron, tuvieron toda la red nacional para la instalación de la fibra óptica y sus antenas. Y aquí quedó absolutamente demostrado cómo de esa empresa entregaban bolsas, maletines de dinero a la vicepresidenta, cómo la vicepresidenta, una parte de ese dinero, su secretaria lo metía en sobres individuales para los diputados y cómo tenían casi como organizados en células en el Congreso, un jefe de cada célula, un jefe por 7 diputados, al que le entregaban el sobre de Manila con los 7 pequeños sobres de los 50,000 quetzales para cada diputado, que hizo que hubiera una absoluta gobernabilidad durante el gobierno del Partido Patriota, porque tenían el control precisamente del Congreso. Yo creo que esta es una de las investigaciones que están absolutamente documentadas, porque tenemos hasta las fotos de los maletines, las declaraciones de quienes hacían este trámite logístico de contar el dinero, meterlo en los sobres, los ingresos de los diputados a la casa presidencial, a la oficina de la vicepresidencia, precisamente los que reclamaban un colaborador eficaz que contó cómo se hizo todo cómo se montó todo este proyecto. Me parece relevante la reflexión que hacía Iván Velázquez pensando en Colombia y en que los resultados del trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala nos sirven como espejo para identificar nuestros casos emblemáticos de corrupción y sobre todo para ratificarnos y convencernos de que cuando hay voluntad política nadie queda por encima de la ley y de la justicia. Estamos siempre en peligro, todos los países, particularmente pues de América Latina, en la vigencia real de la democracia. ¿Cómo existe esta confabulación entre sector privado y gobierno ejecutivo con el legislativo para hacer las cosas que los benefician en algo que
ya bastante se ha hablado en América Latina sobre eso. Latinobarómetro publica cada año el grado de confianza ciudadano en el Estado. ¿Usted cree que el Estado representa intereses generales o intereses particulares? Y por lo menos de los últimos 6 años que yo he consultado el Latinobarómetro, del 75% hacia arriba, consideran que el Estado representa intereses particulares, que abandonó la defensa del bien común. Y es precisamente con actuaciones de esa naturaleza. Todo esto, finalmente, pues para concluir en esta reflexión, la posibilidad o más bien la demostración que logramos hacer que Guatemala era un Estado capturado, identificando cada una de las áreas de captura, identificando a los captores, identificando los beneficios obtenidos por esos captores, pretendía ser una herramienta de liberación del Estado, porque consideramos que la justicia tiene que contribuir en el proceso de construcción de democracia, precisamente en esto de la reivindicación de la igualdad de todos ante la ley. Porque un señor tenga apellido Matos no puede tener más privilegios que cualquier otro ciudadano con cualquier apellido común. Porque una persona sea de la alcurnia y haya cometido actos de corrupción con Odebrecht, no tiene por qué tener un trato preferencial frente a otros funcionarios estatales que han sido, eso sí, condenados por el tema de Odebrecht en Colombia, porque son mandos medios, aún siendo cúpula de entidades, son mandos medios dentro de toda la estructura, dentro de todo el engranaje de la corrupción. Y entonces, la gran contribución que puede hacer la justicia y en lo que está en mora, pero desde su creación, la Fiscalía General de Colombia, es identificar todos estos procesos de captura que realmente lo sufrimos. El hecho de que un gran empresario cuyas empresas o una de cuyas empresas estuvo comprometido en el caso de Odebrecht, de la corrupción de Odebrecht, en la construcción de la ruta del Sol, y haya podido poner fiscal general de la nación a su principal abogado, eso muestra también cuál es la naturaleza de la captura del Estado colombiano, porque nosotros estamos acostumbrados a mirar desdeñosamente países como Guatemala como si fueran los pequeños países de los que la corrupción se apoderó. Pero no miramos en lo que decía al inicio Carlos Alberto, no miramos la situación, las grandes semejanzas que tenemos nosotros con países como Guatemala, que podría plantearse como una mayor robustez institucional. Y eso porque en realidad aquí hay instituciones para todo y está todo muy bien diseñado en la Constitución política, pero cuando vamos a la práctica ya vemos en manos de quién la Procuraduría General, en manos de quién la Contraloría General, en manos de quién la Registraduría General del Estado Civil, en manos de quién la Fiscalía General de la Nación. Entonces, es una aparente democracia con una aparente división de poderes que en ocasiones muy excepcionales sí se comportan de esa manera independiente, pero muy excepcionales, y probablemente porque los afectados con esas actuaciones no son precisamente los máximos responsables. Cuando se trata de los máximos responsables, todos esos sí se unen a asumir la defensa de ellos y a mantener el sistema en el que nos encontramos, el régimen del que hablaba Álvaro Gómez. Esta es la situación. Entonces la justicia no transforma el mundo, y era algo que teníamos nosotros muy claro en Guatemala. La justicia no logra la transformación, pero la justicia sí contribuye a la construcción de democracia.
y contribuye a la construcción de democracia porque puede generar una cultura de legalidad en la medida en que se desarrolla una cultura de las consecuencias. Y eso que deja de ser una frase al estilo del gobierno de Colombia, el que la hace la paga, se convierte en una realidad. Porque en Guatemala sí se estaba logrando que quien la había hecho la estaba pagando. Y eso fue lo que condujo, igualmente, otra vez a las palabras de introducción de Carlos Alberto, fue lo que condujo al fracaso de la CICIG. Dice, el éxito de la CICIG fue su fracaso. Ahora hay otros referentes. Estamos en la expectativa frente a Honduras. La presidenta Xiomara Castro acaba de solicitarle a Naciones Unidas hace unas semanas que se conforme la Comisión contra la Impunidad en Honduras. Están en las conversaciones para desarrollar ese proyecto. Hubo otros intentos en El Salvador. La Comisión contra la Impunidad en El Salvador, CICIES, que era muy diferente, bastante, a la CICIG, era una comisión gubernamental y que finalmente Bukele, el mismo autodenominado dictador, como lo ha demostrado además en la práctica, finalmente suprimió la comisión por los riesgos que encontraran los actos de corrupción en los que también se están incurriendo en el país. Por ahora ha comenzado el conteo final para saber si Porras logrará su propósito de reelegirse en el cargo y si el presidente de Guatemala será capaz de escogerla a pesar de que el actual fiscal y aspirante a la reelección figure en la deshonrosa lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Nos queda una lección a todos. Un mecanismo excepcional como fue la CICIG, esa Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que demostró que cuando hay voluntad genuinamente política, voluntad política genuina, nadie, por importante que se crea e independientemente del poder que tenga, debería estar por encima de la ley y de la justicia, como subrayaba usted hace un momento, Tania. Les esperamos en un próximo capítulo de El Mundo es un Pañuelo, aquí en la Radio Nacional de Colombia. Gracias por confiar en nuestro trabajo periodístico y por compartirlo también. Hasta una próxima oportunidad.